Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hacer uso del software EPANET, versión en español, para realizar el análisis hidráulico y de calidad en redes de distribución de agua para un ejemplo de un acueducto. ¿Sí? Esta es la pantalla principal o el software de EPANET, ¿sí? Versión en español. La parte superior observamos cada uno de los menús que tiene este software para configurar nuestras redes de acueducto, ¿sí? En esta parte encontramos los que son los elementos de conexión, los embalses, depósitos, las tuberías, las bombas. Estas son los tipos de válvulas y para una opción para añadir un rótulo, ¿sí? En esta parte lo que vamos a hacer inicialmente es con el manual de Panet generar ese mismo ejemplo acá en nuestro software, ¿sí? Como para tener una base para posteriormente hacer nuestros ejercicios. En la parte inferior de la pantalla de Panet nos aparece una llavecita, ¿sí? Esta llave lo que nos va a indicar es cuando tenemos ya generado todo el diseño de nuestra red, le damos a ejecutar y cuando aparezca esta llave abierta significa que ya se corrió el modelo y no se encontraron errores. Bueno, como les comentaba, nos vamos a guiar del manual de Panet, ¿sí? El Panet 2.0 versión en español, ¿sí? Vamos a dirigirnos al ejemplo que está en la página número 26. Dice el ejemplo: a lo largo de esta guía analizaremos la red de distribución sencilla mostrada en la figura 2.1, que es esta, que consta de un depósito de nivel constante, ¿sí? Desde el caudal se bombea el agua a una red de distribución configurada por dos mallas. En el extremo opuesto hay un depósito elevado de compensación conectado a la red a través de una tubería única. Los identificativos de cada uno de los elementos de la red se indican en la figura. Las características de los nudos se detallan en la tabla y las tuberías en la siguiente tabla, que sería esta 2.2. Además se sabe que la bomba puede comunicar a una altura de 45 metros a un nivel de 42 litros por segundo. El depósito elevado tiene un diámetro de 20 metros. Este diámetro ahí encontramos que hay un error. Diámetro de 20 metros es muy grande, esta unidad es en centímetros. El nivel inicial del agua en el mismo es de 1 metro y el nivel máximo permitido de 6 metros. ¿Sí? Esta sería nuestro esquema o nuestra red de ejemplo, la cual vamos a diseñar en el software EPANET. Entonces, nos vamos a dirigir a EPANET y vamos a diseñar esta red, ¿sí? Inicialmente tenemos la fuente, ¿sí? Suministro. Nos vamos acá a añadir embalse, cliqueamos y seleccionamos acá y ahí ya insertamos nuestro embalse, ¿sí? Seguimos insertando cada uno de los siguientes elementos, ¿sí? Que son los nudos, las tuberías. Pero principalmente debemos configurar en qué unidad vamos a trabajar, cuál va a ser la fórmula para lo que son los tipos de pérdidas, ¿sí? Entonces, la parte superior nos dirigimos a proyecto, valores por defecto, ¿sí? En esta encontramos todo lo que son las etiquetas de ID, cómo lo vamos a denominar. Por lo general vamos a dejar esto estático como está. En el incremento del ID está un valor de 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a cada elemento que insertemos, el siguiente va a ser más 1, ¿sí? Es decir, primero es 1, el siguiente es 2, ¿sí? Es como para enumerarlas sucesivamente. Propiedades. Propiedades es para dejar ya unos valores por defecto que posteriormente los podemos modificar, ¿sí? Por ejemplo, acá, longitud de tuberías, tenemos 1000 metros. Entonces, vamos acá y vemos cuál es el valor que más predomina, cuál es la longitud que más predomina. Si identificamos es 1500, entonces la cambiamos acá de 1000 a 1500. Longitudes automáticas vamos a dejarla en off, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas longitudes nosotros las vamos a ir insertando a medida que vamos colocando nuestras propiedades a cada elemento. Diámetro de la tubería. Este diámetro de la tubería los trabaja en milímetros. Acá está en 300 milímetros. Vamos a nuestro PDF, donde nos muestra cuál es el diámetro más predominante, que sería 200 milímetros, ¿sí? Entonces cambiamos de 300 a 200.
a 200 milímetros. La rugosidad de las tuberías, ¿sí? Acá rugosidad tenemos 0.01, entonces modificamos acá 0.01. Ya modificando esto nos vamos a la opción opciones hidráulicas, ¿sí? Acá podemos determinar cuáles son nuestras unidades que vamos a trabajar, unidades de caudal, ¿sí? Podemos trabajar en litros por segundo, en galones por minuto. Vamos a trabajarla en litros por segundo. También está litros por minuto y muchas más, litros por segundo. Nuestra ecuación de pérdida, ¿sí? ¿Con qué ecuación podemos trabajar? Nosotros en el EPANET nos define tres opciones, ¿sí? Una, que es esta, que es Hazen-Williams, la opción Hazen-Williams. Otra, que es la Darcy-Weber. Y la tercera, que es Chessy-Manning, ¿sí? Nosotros las vamos a trabajar con las dos primeras, que son las más comunes. Darcy-Weber o Hazen-Williams, ¿sí? Peso específico. Como nuestro elemento a analizar es agua, ¿sí? Vamos a trasladar agua por esas tuberías, entonces vamos a colocar peso específico 1. Si ya fuera otro elemento, como petróleo o algún otro fluido, cambiamos el peso específico, ¿sí? La viscosidad lo mismo. Interacciones máximas, ¿sí? Es cuántas interacciones nos va a hacer el programa. Por lo general se recomienda que trabajemos con 40 interacciones máximas. Ya eso es un valor que nos dan por defecto. Patrón determinado 1, factor de demanda 1 y los siguientes elementos los dejamos como están, ¿sí? Una vez realizado este proceso, vamos a aceptar. Listo, ya tenemos definidos cada una de estas propiedades. Ahora nos vamos acá al menú ver y vamos a opciones. Estas opciones que nos indican, podemos modificar cada una de las propiedades de los elementos, por ejemplo de los nudos, aumentar el tamaño, ¿sí? De las líneas, podemos modificar el tamaño de las líneas, de los rótulos, de las etiquetas. Etiquetas nosotros nos interesa por el momento que nos muestre el ID de los nudos, sería el número, mostrar ID de las líneas, mostrar valores, por lo general no, vamos para el último. Los símbolos, mostrar depósito, mostrar bombas, que esos son cada uno de los elementos que vamos a insertar. Flechas de caudal, puede ser ninguna, pueden colocar abierta, rellena, decorativa, entonces ya esa preferencia de cada uno. Color de fondo, también podemos insertar cualquiera de estos cuatro tipos de colores de fondo. Lo voy a dejar en color blanco, ¿sí? Entonces ya habiendo seleccionado acá en etiquetas cuáles nos van a mostrar, vamos a aceptar. Bueno, procedemos a insertar los elementos de nuestra red de ejemplo. Bueno, ya tenemos la fuente de suministro, que es la primera. Entonces vamos a insertar los nodos. El nodo número 2, nodo número 3, nodo número 4, nodo número 5, nodo número 6, nodo número 7 y el nodo número 8 ya es el depósito. Entonces vamos a insertar el depósito. Bueno, luego de tener los tener todos los nodos, después vamos a insertar tuberías en el mismo orden que está en el ejemplo. La tubería número 1 iría del nodo número 2 al nodo número 3. La tubería número 2 iría del nodo número 3 al nodo número 7. Después de eso seguimos con el nodo número 3 al nodo número 4. ¿Sí? Después el 4 sería del nodo número 4 al 6. Luego el 6 sería el 6 al 7. Y el 6 sería del nodo 7 al depósito. El 7 sería del nodo número 4 al número 5. Y necesitamos realizar un arco para hacer la tubería del tramo 5 al tramo 6. Para hacerlo vamos a realizar, bueno, vamos a seleccionar y para darle la curva vamos seleccionando ahí y ahí ya tenemos nuestra tubería número 8.
Falta por insertar otro elemento que es la bomba. Se encuentra en la parte superior y vamos a añadir bomba. Y vamos a seleccionar de dónde a dónde vamos a requerir la bomba. En este caso sería la fuente del nodo número 2. ¿Sí? Después de tener insertado cada uno de los elementos, tuberías, nodos en nuestra red, empezamos a definir cada uno de nuestras características. Para eso debemos presionar la opción seleccionar y vamos a seleccionar cada nodo. ¿Sí? Comenzamos en orden. El nodo número 1, ¿sí? El nodo número 1, que es nuestra fuente. Entonces vamos a insertar la cota, ¿sí? Vamos a insertar la cota ya que tenemos una demanda de 0. Entonces nuestra altura es de 210, ¿sí? Enter. Pasamos al nodo número 2, que nuestro nodo número 2 tiene una cota de 210 y una demanda base 0, ¿sí? Le damos enter. El nodo número 3 tiene una cota de 215 y una demanda de 10 litros por segundo, ¿sí? Como nosotros ya tenemos definido nuestras unidades, que son litros por segundo, solo debemos escribir valores, ¿sí? Bueno, pasamos al nodo número 4. El nodo número 4 tiene una cuota de 210 y una demanda base de 10 litros por segundo. ¿Sí? Vamos al nodo número 5. Tiene una cuota de 200 y una demanda base de 15. Vamos al nodo número 6. Tiene una cuota de 210 y una demanda de 10. Listo. Vamos al nodo número 7. Tiene una cuota de 210 y una demanda de 0. Bueno, vamos al elemento número 8, que es nuestro depósito. Tiene una cota de 250 metros sobre el nivel del mar y nos indica cuál es el nivel inicial. Para el nivel inicial nos dan unas características que está en la descripción, ¿sí? Él dice que el depósito elevado a nodo número 8 tiene un diámetro de 20 metros, que sabemos que es 20 centímetros. El nivel inicial del agua es de 1 metro. Y el máximo permitido es de 6 metros. Entonces, insertamos, luego de tener esos valores, ponemos el diámetro, que sería 20 centímetros. A continuación proseguimos a ver las propiedades de las tuberías. Para agregar las propiedades, pues le damos seleccionar en la tubería 1, en el cual tenemos a modificar la longitud que tenemos, que son 1000 metros, un diámetro de 350 milímetros. Estos ya se habían dado unos datos por defectos iniciales, entonces pues se había dado un valor de 200, pues por eso nos toma ese dato inicial, pero pues ya aquí lo modificamos al valor que nos da para la tubería 1, con una rugosidad de 0.01. Para este vamos a darle el coeficiente de pérdida, lo vamos a dar 0 y se inicial abierto. Ya proseguimos para la tubería número 2,
que tenemos una longitud de 1500 con un diámetro de 300 milímetros, una rugosidad de 0.01 milímetros. Así seguimos con la siguiente tubería, que es la tubería 3. Tenemos 1500, 200 de 200 milímetros y una rugosidad de 0.01. Para la tubería número 4 tenemos una longitud de 1500, diámetro 200 y una rugosidad de 0.01. Para la siguiente tubería, la tubería 5, tenemos 1500 de longitud, 200 de diámetro milímetros y rugosidad de 0.01. Para la siguiente tubería número 6 tenemos una longitud de 2000 metros, un diámetro de 250 milímetros y una rugosidad de 0.01. Para la siguiente tubería, que es la tubería número 7, tenemos una longitud de 1500, un diámetro de 150 milímetros y rugosidad de 0.01. Para la siguiente tubería, que es la tubería número 8, tenemos una longitud de 2000 metros, un diámetro de 150 milímetros con rugosidad de 0.01. Bueno, a continuación vamos a verificar que todas las propiedades de las tuberías que se hayan agregado hayan quedado correctas. Para eso vamos a la parte superior donde dice tablas. En el tipo de nudo le vamos a dar nudos de la red. Para las columnas tenemos que cota, demanda base. Aquí vamos a darle en la variable que queremos que se observe la cota inicial, demanda base, demanda, altura, presión y calidad. Inicialmente pues la vamos a dejar con cota y demanda base, y aquí vamos a quitar calidad inicial para que solamente nos muestre esos dos elementos. Como podemos observar, pues tenemos la conexión número 2, que es un valor de la cota de 210 con una demanda base de 0, que es la que tenemos a la 2.1. La conexión 3, que es 215 con 10, número 4 con 10 y 10, número 5 200 con 15 de demanda base en litros por segundo, conexión 6 de 210 con 10, conexión 7 de 210, 0, y la 8 que es de 250. Aquí pues podemos observar de que esos datos están bien con las propiedades. Vamos allá en línea de recta, longitud, diámetro, rugosidad, coeficiente de flujo y coeficiente de pérdida. No lo vamos a necesitar en esta tabla para observar. Entonces podemos observar que para la tubería 1 vamos a verificar que para la tubería número 1, longitud de 1000 metros, diámetro de 350 milímetros y rugosidad de 0.01. Para la tubería 2, 1500, diámetro de 300 milímetros y rugosidad de 0.1. Tubería 3, longitud de 1500. Bueno, podemos hablar de la 3 a la 5, tenemos los mismos valores. Número 6 tenemos 2000 metros con 250 milímetros. Número 7 con 1500 con diámetro de 150 milímetros. Tubería de 2000 metros con un diámetro de 150 milímetros. Está correcto y coinciden con los valores de la tabla 2.2. Bueno, aquí ya tenemos todos estos datos, verificación, y ya pasamos a la configuración. Ya teniendo cada uno de los elementos, procedemos a insertar lo que es la curva característica. Bueno, para esta curva característica, ¿cómo la vamos a insertar? En la parte superior derecha, pues podemos observar que para el elemento 1 tenemos las características acá en el red de ejemplo. Además, se sabe que la bomba línea número 9 puede comunicar una altura de 45 metros a un caudal de 42 litros por segundo. Vamos a darle en la parte superior derecha, encontramos cada uno de los elementos. Bombas, válvulas, etiquetas, patrones, curvas, controles y opciones. Que vamos a observar en la curva, entonces le damos en curvas.
¿Cómo la vamos a, pues no se ha dado ningún valor, no se le ha agregado nada, entonces cómo la vamos a crearla? Le damos a la parte superior izquierda y le vamos a dar a añadir. Bueno, aquí nos pide un ID de la curva, que cómo la vamos a llamar. Aquí la vamos a llamar como bomba. Tipo de curva, pues bueno, bomba. Nos piden los valores de caudal y de altura. Vamos a los datos que nos dan, que caudal tenemos 42 litros por segundo con una altura de 45 metros. 42 litros por segundo y una altura de 45. Le vamos a dar cargar. Perdón, aquí cometimos un error y le damos a aceptar. Bueno, aquí primero nos la dibuja y le damos a aceptar. Bueno, aquí ya definimos nuestra curva, pero todavía como tal no la hemos señalado cuál es el elemento que va a tomar esa curva. Para ello vamos a la unidad de bomba y aquí donde dice curva característica, le vamos a dar el nombre de la curva. Nosotros la llamamos como tal, nosotros la llamamos bomba. Bueno, ya definimos nuestra curva característica. Bueno, ahora vamos a correr el modelo, vamos a donde dice iniciar análisis, que es en la parte superior. La simulación se produjo con éxito, listo. Como les decía mi compañero anterior, entonces aparece ya la llave abierta con un límite de 100%, entonces está bien. Vamos entonces a verificar si el modelo está bien y los resultados de ello. Entonces vamos a tablas, ahí podemos generar cada uno de los resultados: demanda, altura, presión. Le damos a aceptar, entonces tenemos la conexión en los nudos. En la conexión número 3 tenemos una demanda de 10, una altura de 251 metros, una presión de 36.32 metros y una calidad de 0. Estas tablas es para los nudos. Entonces aquí estamos visualizando los componentes. Bueno, ahora vamos para líneas de red. En líneas de red escogemos lo que son el caudal, la velocidad, la pérdida y le damos a aceptar, por lo cual nos da la siguiente tabla, que es la tabla de red en las partes de las líneas. Entonces en la tubería 1 tenemos un caudal 46,17. En la tubería 1, en la tubería 2 17.95, 18.22. Nos muestra también la velocidad y las pérdidas unitarias, el factor de fricción en cada una de estas tuberías. Y esto depende también de los diámetros que nosotros les hayamos ingresado. Esta tabla es una ayuda muy útil para poder ver cada una de las propiedades en los elementos de las tuberías. Vamos entonces a verificar un punto acá en la tubería 1. Entonces, para verificar la tubería 1, tienen unas propiedades. La tubería 1 es igual a la suma de la tubería 2, del caudal en la tubería 2, a la suma del caudal en la tubería 3, más las pérdidas en el nodo 3. Entonces vamos a verificar. Tubería 2, 17.95. Tubería 3, 18,22. Y tenemos unas pérdidas, debemos sumarle las pérdidas que tenemos en el nodo 3. Entonces pérdidas en el nodo 3, según la guía donde lo habíamos definido, sería una pérdida de 10, que es la misma demanda, ¿no? Entonces si sumamos estos tres valores, vamos a tener a la tubería 1. Entonces si sumamos 17.95 más 18.22 más 10, esto nos da un igual a 46.17. entonces aquí podemos corroborar que nuestro modelo está bien, que nuestra tubería 1 está bien. Verificamos cada una de las propiedades de la tubería. Ahora necesitamos hacer una simulación real con un determinado tiempo. Esto quiere decir que a medida del tiempo nosotros vamos a determinar o a ver el comportamiento de las tuberías.
y cada una de las bombas, los suministros. Entonces vamos a generar esto. Nos vamos a la parte derecha donde dice datos y ahí vamos a generar opciones y ahí en opciones le damos en tiempo. Ahí en la duración total vamos a darle 3 días, lo que en horas equivale a 72 horas. Intervalos de caudal lo dejamos en 1, lo dejamos ahí en 0,5, lo dejamos ahí. Y en los intervalos de patrones lo dejamos como cada 6 horas. Listo. Definimos esto, cerramos, ya tenemos nuestro patrón de tiempo. Entonces ahora vamos a definir los patrones de la tubería. Entonces no tenemos definido hasta ahora ningún patrón, entonces vamos a darle a añadir patrón ahí en la parte de abajo cerca de la X. Entonces automáticamente nos da en la ID 1 y tenemos acá este nuevo cuadro que se nos genera. Estos son los periodos. Entonces vamos a hallar un periodo, por ejemplo, si vamos a hallar los periodos de los intervalos cada 6 horas para un día, entonces tendríamos 4 periodos. Entonces necesitamos tener el coeficiente, que el coeficiente nos lo está dando también la guía, en nuestra guía, y tenemos evidentemente en la tabla 2.9 el factor de 0,5, 1,3, 1 y 1,2. Vamos a insertar estos valores, estos factores multiplicadores. Entonces dividimos pantalla, yo creo que dividimos la pantalla, sí, pero facilitamos. Vamos a patrones. Entonces en el periodo 1 vamos a tener un coeficiente de 0,5. En el periodo 2 vamos a tener uno de 1,3 y en el 3 de 1, en el 4, 1, 2. Ahí vemos cómo se va modificando estos intervalos de cada 6 horas. Listo. Entonces le damos a aceptar. Listo. Después de darle a aceptar, vamos a empezar a que nos muestren cada una de las alturas en los nudos 8. Entonces vamos a verificar estos pasos. Maximizamos acá nuevamente. Volvemos a correr entonces el modelo para que nos muestre las últimas modificaciones que hemos realizado. Entonces la simulación se produjo con éxito. Vamos bien. Ahora vamos a verificar estos gráficos de comportamiento. Entonces nos paramos en el depósito número 8 y ahí nos muestra cada una de las características que deseamos ver: el caudal, la presión, la calidad, la cota. Tenemos los resultados, el análisis del ejercicio. Entonces en la parte superior, luego de verificar que en los depósitos está, vamos al lado de tabla donde dice gráficos y encontramos esta opción donde vamos a poder generar una nueva tabla en la que podamos verificar. Entonces vamos en el nudo 8, que era el que habíamos seleccionado anteriormente. Ahora vamos a representar la magnitud a representar. En este se despliega un par de textos, entonces vamos a escoger qué es lo que queremos representar. Démosle altura, le damos a aceptar y nos genera automáticamente esta tabla. Ya vemos cuál es la altura en el nodo 8. Claro está que tenemos los factores multiplicadores y entonces a las 6 horas cambia. Como tenemos un intervalo de cada 6 horas, entonces estos factores multiplicadores van a generar estos incrementos en las alturas. Podemos verificarlo en cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, el bomba 9. Vamos a selección de gráfico, elementos otra vez, vamos a ver caudal, vamos acá gráficas, evolución, velocidad, coeficiente. A medida que seleccionemos cada uno de los valores, esta magnitud se va a modificar.
Vamos a ver entonces el caudal. Y ahí vamos el comportamiento del caudal en función del tiempo, que serían entonces pues las 72 horas. Genera un patrón similar o prácticamente idéntico porque tenemos un factor multiplicador en intervalos específicos, entonces 4 periodos. En los periodos que tenemos de 6 horas nos genera un cambio. Entonces así podemos verificar en cada uno de los elementos. Esta es una de las formas de cómo se trabaja en EPANET. Esta es la versión en español. Así que muchachos, muchas gracias. Espero el video les sea muy útil.